era fidelizar al cliente interno. Y la primera vez que lo escuché, cuando iba a los cursos y hablando tanto de cliente interno, siempre estaba acostumbrado a hablar sobre lo que le íbamos a vender a la gente, o capacitaciones sobre el producto que teníamos, pero en un momento eso hizo un giro y luego todas las capacitaciones era para hablar del cliente interno, o sea que eran los empleados y darle todos los beneficios y que se enamoren de la empresa y demás. Bueno, y hay muchas cosas que tal vez son de ventas, pero el Señor me hablaba y también me decía que dentro de la iglesia hay que evangelizar a los creyentes también. Porque nosotros somos creyentes cuando aceptamos a Cristo, pasamos a la familia de Dios, pero luego necesitamos como creyentes evangelizarnos a través de la palabra de Dios. Y hay un capítulo que era que el Señor ponía en mi corazón desde ese día, que está ahí en Romanos 12. Fíjese que vamos a leer igualmente desde el 9, pero muchas veces hemos leído también que empieza hablando de que no nos conformemos a este siglo, sino que nuestra mente tiene que ser renovada. ¿Sí? Pablo también empieza a hablar de que somos un sacrificio vivo. Eso habla de los primeros versículos. Y luego cuando llega al 9, dice, porque habla también de los dones y que todos no tenemos los mismos dones y cada uno tiene que utilizar los dones para el servicio a Dios. Una vez decíamos, ¿no?, que o sea, por naturaleza, nosotros cuando recibimos la naturaleza de Cristo empezamos a tener un nuevo comportamiento. Pero yo creo particularmente, y una vez también lo predicamos sobre el servicio a Dios, que en el servicio nosotros le demostramos nuestro amor y nuestra gratitud al Señor. Lo que hacemos nosotros como cristianos es por naturaleza, porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Pero ¿cómo le demuestro a Dios? ¿No? Es como a veces cuando, no sé si alguna vez le dijeron, con un te amo no me alcanza, ¿no? Sino que quiere ver que ese te amo se transforme en acciones, ¿no? Porque, o cuánta gente hay que le dice te amo a su pareja y la faja. Y entonces vos decís, no, eso no es amor. Entonces yo puedo decir, sí, soy creyente o amo a Dios, yo lo amo a Dios, pero lo voy a demostrar en el servicio a Dios. Servicio, como venimos hablando, es todo, no solo en la iglesia, sino que en mi vida, por eso habla de que tiene que ser un sacrificio vivo. Pablo habla y dice, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo al servicio de Dios. Entonces, en el servicio nosotros demostramos ese amor. El versículo 9 ahí en Romanos 12, vamos a leer desde el 9 al 13, dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Hoy vamos a hacer hasta ahí. Pero realmente en Romanos 12 nos enseña cómo tenemos que ser nosotros como creyentes. Ahí lo hablamos muchas veces y no es si quiero o no quiero. Pablo dice, bueno, los que puedan, que el amor sea sin fingimiento, sino que es una orden directamente para los creyentes dentro de una congregación. Le dice, che, que tu amor sea sin fingimiento. En una versión dice que tu amor sea sincero. Recuerdo alguna vez que había escuchado sobre la palabra sincero, ¿no? Y proviene de la antigua Grecia, porque los actores usaban máscaras hechas de cera. Y recién cuando se quitaban esas máscaras estaban sin cera, o sea, es muy sencilla la explicación, pero se podía ver el rostro tal cual era de esa persona. Por eso uno habla que dice sincero, sé con tu cara sincera. Decirle por ahí que está al lado, te queda un poquito de cera todavía, me parece, por ahí. Así que hay que sacarse toda la cera. O sea, eso es lo que quiere decir, que el amor nuestro no tenga ni un poquito de cera, es sin hipocresía. Eso, y mire, se lo dice a los hermanos de la iglesia, que el amor sea sin hipocresía, que el amor sea sin segundas intenciones. No sé si conoció alguna vez a alguien, lo habrá visto dentro de la iglesia. Mayormente se ve la figura del pastor, ¿no? Cuando llega un hermano por ahí con
con una buena camioneta. ¿Y usted qué hace, hermano, de su vida? Soy empresario. Como que a ese hermano se le demuestra más amor, pero ese amor en realidad con un ojo lo está mirando con amor y con el otro está queriendo sacar alguna ventaja de ese amor. Entonces dice, el amor entre nosotros sea sin fingimiento. Yo no voy a amar al hermano por lo que el hermano me puede llegar a dar a mí. Dice, a todos por igual, y que ese amor sea sincero, sea sin hipocresía, sea sin engaño, sea sin mirarlo de una manera como para, a ver qué ventaja, a ver qué puedo sacar del hermano este, a ver en qué me favorece. A veces el hermano más sumiso o el que te dice todo que sí, lo usan para todo. O sea, es el que más aman, pero para usarlo, porque todo te dice que sí. Hay gente que le cuesta decir que no, ¿no? ¿A quién le cuesta decir que no? ¿Y cuántas veces hemos dicho que sí y después por ahí todo por no decir que no, ¿no? Entonces ese hermano el que te dice todo que sí, a veces es que parece el que más se lo ama. Entonces, el amor del cristiano, lo que quiere decir Pablo, es que tiene que estar libre de todo egoísmo. No tiene que ser hipócrita. Pablo dice, ámense, pero ámense de verdad. Ámense en tal cual son, sin ninguna cera en la cara. Así como sos, quiero que se amen ustedes. Y luego dice, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Prácticamente Pablo dice, tenemos que odiar el mal y amar el bien. No podemos estar jugando con el mal. Cuando dice esa palabra aborreced, hay traducciones que a veces aborreced es tratar como de menos, pero la palabra que iría justa es, tenemos que odiar todo lo que es malo, todo lo que va en contra de la palabra de Dios, en contra de los principios de Dios. Pablo dice, tienen que odiar esas cosas y tienen que amar el bien. Yo a veces pensaba y decía, tal vez a veces nos pasa que no podemos odiar el mal, sino que odiamos más las consecuencias que nos podría traer ese mal. Que si yo hago ese mal, las consecuencias que me traería. Pero no estoy odiando el mal en sí, o para decirlo más claro, no estoy odiando ese pecado en particular, sino las consecuencias que me traería ese pecado. Por eso es que muchas veces somos tentados y caemos, porque no odiamos, no aborrecemos lo malo. A veces parece como que, no pasa nada. Bueno, no, dale un poco, esto lo hablamos muchas veces. No, Pablo dice, tienen que odiar todo lo que va en contra de Dios. Tienen que odiar todo lo que va en los principios de Dios. Y a veces, hermanos, si yo solo me quedo con odiar, con todo lo que va en contra de Dios, ¿saben qué me convierto? Si solamente hago eso, en un legalista. Porque odio todo lo que está en contra de Dios. Y está bien, pero no aprendo a amar el bien, a amar la verdad. Y la verdad la vamos a encontrar en la palabra de Dios. Yo tengo que odiar el mal, pero también tengo que amar el bien. Tengo que practicar el bien. Eso es lo que está hablando Pablo. Es el amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo. A veces cuando está hablando en la vida de la iglesia, está hablando de lo que puede suceder dentro de una congregación. Antes de hablar mal, siempre digo lo mismo, antes de hablar mal de un hermano. Usted sabe que hablar mal de un hermano es una de las cosas que dicen Proverbios, que abomina el alma del Señor. Hablar mal de alguien, o el que siembra discordia. Dice así, dice, 6 cosas aborrece Jehová, más 7. O sea, la 7ª abomina mi alma. ¿Y cuál es la que abomina? O sea, mire que cuando usted lo lee, habla de que derrama sangre inocente. O sea, el que mata a alguien a través con un arma o de un aborto o lo que fuera, dice sangre inocente. Pero dice, hay algo que abomina el alma del Señor y es el que siembra discordia entre los hermanos. Entonces Pablo nos enseña cómo trabajar dentro de la iglesia, cómo tenemos que ser dentro de la iglesia. Por eso digo, hermanos, tenemos que evangelizarnos. Por eso el Señor me hablaba, hay que evangelizar a los creyentes. Tenemos que evangelizar. Y usted cuando alguien viene y dice, che, ¿sabes qué? Me enteré de esto, que el hermano... Usted sabe que si le presta el oído y diga, che, ¿y qué más sabes? Y contame más. Dice que ese acto abomina el alma del Señor. O sea, Dios va a respaldar después al hermano. Dios va a hacer, podemos ser lastimados o no, pero usted tiene que saber que eso abomina el alma del Señor. Entonces, hay que aborrecer lo malo y hay que amar lo bueno, seguir lo bueno. Todo lo bueno, hermano, lo vamos a encontrar. Lea la vida de Jesús.
Mire que no hay que estudiar teología, lea los evangelios y fíjese cómo caminaba Jesús. Eso tenemos que amar. De la manera que Jesús caminaba es lo que nosotros tenemos que amar. Luego dice el versículo 10. Puede decir amén si quiere. Porque el que calla otorga, dice. Así dice la palabra de Dios. Tenemos que ser evangelizados. Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros, otra vez, con amor fraternal. Y la palabra que acá usa Pablo para amar es filostorgos, y la que usa para fraternal es estorgué, que prácticamente quiere decir el amor de la familia. O sea, Pablo dice, tenés que amar a tu hermano así como amás a uno de tu familia. Vamos a poner, hay muchos que odian la familia, pero lo normal tendría que ser amar a la familia, amarnos entre nosotros. Pablo dice, como ese amor, que a veces uno se puede enojar con el hermano, ¿no? El hermano de sangre puede tener un enojo y pueden estar distanciados, pero dígame, si usted no está enojado con su hermano, pero usted va por la calle y ve que alguien le está haciendo un mal, hermano, usted se va a olvidar de todo enojo, porque es su hermano. Y va a ir y lo va a defender con toda su fuerza, por más que esté peleado, porque es su hermano. Pablo dice, con los hermanos de la iglesia, los hermanos de la congregación, se tienen que amar, pero no solamente, bueno, hermano, te amo, sí, gloria a Dios, con el amor que le tenés también a un familiar. Ese familiar que querés, que amás un montón, Pablo dice, así se tienen que armar los hermanos de la iglesia, como ese amor que tienen con su familia. Entonces, otra vez, tenemos que ser evangelizados. Y cuando un hermano necesita, ahora vamos a llegar igual a esa parte, me adelanto, pero ese amor, uno no puede pasar desapercibido cuando un hermano necesita algo. Pero sigo, dice, en cuanto a honra, ahí en el 10, prefiriéndonos los unos a los otros. Y usted sabe que hay una estadística, escuchaba un hombre el otro día, más de la mitad de los problemas en la iglesia surgen por esto. Pablo dice, cuando se miren, prefería al otro antes que vos, prefiriéndonos los unos con los otros. Hoy hay competencia, hay privilegios, tal vez dentro de la iglesia, o ocupó mi lugar. Tal vez hay gente que se enojó, se fue porque dice, no, ese lugar era mío. Entonces, ahí está el egoísmo, ese era mi lugar y lo pusieron al otro en ese lugar. Pablo dice, pero la palabra dice, prefiéranse los unos a los otros. Así tenemos que mirar. ¿Y dónde está ese amor de la familia? ¿Y dónde está amados los unos a los otros? Por eso surgen tantas cosas dentro de la iglesia. Hay gente que por ahí hizo algo y no le diste las gracias y se fue, porque ahí son unos desagradecidos. Porque uno trabaja y nunca le dan las gracias. La palabra dice, prefiéranse los unos a los otros. Yo no puedo hacer algo para que alguien me dé las gracias. Mire, la señal del verdadero cristiano, esa es la señal que nos marca a nosotros, siempre fue y siempre va a ser la humildad. Cuando usted vea a alguien que no es humilde, hermano, es porque todavía no fue evangelizado. No le voy a decir que es del diablo, que no es creyente, que no se convirtió, solo lo sabe Dios eso. Pero sí podemos decir que no fue evangelizado todavía. Es un creyente sin evangelizar. Un creyente, o sea que nació de nuevo, pero imagínese un bebé que nazca y que no le cambien los pañales, no le den el pecho, no le den de comer. Entonces siempre va a ser un niño. Así espiritualmente también la Biblia nos enseña. Cuando Pablo llega a una iglesia y le dice, muchachos, ¿cuánto hace que abrieron la iglesia? 25 años. Pero ustedes ya deberían ser maestros. Y los veo y son niños, son bebés espirituales. O sea, todavía están esperando que le preparen la meme, que le den la meme y para que se vaya a dormir. Pablo le dice eso. Entonces sí habla de que tenemos un tiempo para crecer, tenemos un tiempo para madurar dentro de la iglesia. Y esto es lo que dice Pablo. Nosotros necesitamos, hermanos, ser evangelizados. Me traía una vez, mira, justo está Gustavo. Una vez íbamos a ir ahí a la plaza y viene un hombre, allá en una iglesia que estábamos en Don José, y viene con todos los títulos de profeta, ¿no? Que era profeta, que venía de una provincia. Entonces ya lo vimos primero que eso que no es humilde. A mí cuando viene alguien y se presenta, ¿qué tal? Soy profeta, no, me choca a mí. O sea, somos un ser humano y que Dios usa los dones para su servicio, ¿no? A veces me preguntan, ¿y de qué rama sos?
y de qué, tantas cosas, qué sé yo, somos cristianos, hermano. Somos cristianos nosotros. Entonces, este hombre vino así, con el copete bien alto. ¿Te acordás vos de quién? Ahora te vas a acordar. Que era un profeta en la provincia, que Dios lo usaba, pero hablaba medio raro, ¿no? Entonces yo le digo, mirá, la vez pasada cuando fuimos y llevábamos un plato de comida, antes había casi 25 personas más los jóvenes que vivían ahí en la calle, y hubo veces que nos escupieron, hubo veces que estaban muy alcoholizados y nos tiraban la comida. Entonces le digo, mirá que ahora vamos a ir a este lugar, digo, y tal vez alguno te escupa. A mí no me va a escupir nadie, dice. No, bueno, lo escupieron a Jesús, te pueden escupir a vos. A mí el que me escupe se tiene que agarrar porque yo soy un profeta de Dios y a un profeta de Dios nadie... Bueno, le digo, pero vos no podés reaccionar así frente a alguien si nosotros somos los cristianos que vamos a llevar un plato de comida y esta gente te agrede o algo, o sea, no podés reaccionar de esa... ¿Te acordás quién era? No te acordás, ¿no? No, justo vos te acordás, Gustavo. No te acordaste ni que fue mi cumpleaños ayer, te acordás. Qué bárbaro. No, pero tenés una memoria, es verdad, no se acuerda. Hay un montón de anécdotas de esas que no se acuerda. Pero este hombre, hermano, tenía ese carácter que no era para nada humilde. O sea, su marca no era humilde. Y fuimos para allá y teníamos que cuidar más al profeta de que no se enoje y no reaccione. Porque encima cuando íbamos ahí a la plaza era bravo en ese tiempo. Había mucha gente. Bueno, nos ha pasado ahora, ¿no? Que no le había gustado cómo habías cocinado vos, quién hizo esto. Le querían sacar la gorra a David. Entonces pasa, ¿no? Y uno se tiene que contener. Yo no sé si, mire, una traducción correcta a esto sería, ¿estás dispuesto a dejar que otra persona tome el crédito? ¿Sí? O sea, eso es estar dispuesto a eso. Me hizo acordar de este hombre, solamente el ejemplo fue porque cero humildad. O sea, era eso, cero humildad. Entonces nosotros al ser humilde tenemos que estar dispuestos a que otra persona se lleve el crédito. No sé, ¿quién vio el otro día? Seguro los futboleros sí, pero salieron todos los reels cuando salió campeón el Inter de que juega Messi ahora. ¿Quién vio eso? Y entonces al momento de levantar la copa, ¿no? De ser coronado por primera vez en la historia, Messi se saca el brazalete de capitán que llegó y dijo, ¿quién es el capitán de acá? Y se lo va a poner. No, dice, no, sí, tomá, yo te pongo la cinta de capitán, andá y levantá la copa vos. O sea que vos estás hace mucho tiempo más acá. Él sabe que ganaron porque llegó él, porque si no, pobre, no le ganaban a nadie. Pero esa es la humildad. Esa humildad decía, andá y levantá la copa vos. No importa, o sea, quién lo logró, quién lo hizo, a quién van a ir las fotos. Lo importante es hacer las cosas. Y cuando nosotros seamos humildes, por eso dice, prefiriéndonos los unos a los otros, y hagamos algo para el Señor, no vas a estar esperando que alguien te dé las gracias. Y no importa si vos hiciste todo y después sube David y le dan un aplauso a David. A vos no te importa, porque se logró el objetivo. Entonces vos vas a hacer todas las cosas siempre para el Señor, sin esperar nada a cambio. Y es más, vas a disfrutar y vas a decir, mirá, no hizo nada y lo están aplaudiendo. No importa. No, por David, vos laburas muchísimo, pero no importa quién se lleve el crédito, no importa porque todo lo hacemos para el Señor. Y aquellos que caminaron ya y transitaron años en el camino del Señor sabe que una de estas cosas son las que a veces dividen a la iglesia, o un creyente se va a la casa porque no está evangelizado, enojado, porque él hizo todo y llamaron al otro. Porque él estuvo desde la mañana limpiando y nadie me dio las gracias de que limpié las cosas. Prefiéranse los unos a los otros. Que otro se lleve el crédito. Yo lo que hago, lo hago para el Señor. Yo no lo estoy haciendo para que me den. No necesito ni aplausos, no necesito ni fotos, ni nada. Todo lo que hago, lo hago para el Señor. Así que mira, hermano, que si el Espíritu Santo, a través de la carta de Romanos y hoy hablando a nosotros, le enseña cómo tiene que caminar una iglesia, cómo tiene que ser evangelizada una iglesia. No puede existir entre nosotros ese roce, no puede existir, o sea, puede existir, pero cuando venga, yo voy a tener la palabra de Dios que me dice, hey, prefiéranse los unos a los otros, deja que se lleve el crédito, deja que a él le saquen la foto, no importa, vos lo hiciste para el Señor, ni que para el pastor, ni el hermano, ni nadie te dé las... No estoy diciendo que seas un desagradecido, pero si se pasa por ahí, si alguien se olvidó de darte las gracias, prefiéranse los unos a los otros. Seguimos, Romanos 12:11. Dice, en lo que requiere diligencia,
No ¿qué? No perezosos. Pablo dice en lo que requiere diligencia, cuando hay que trabajar para el Señor. Dice, no podemos ser perezosos. Hay una versión que dice, no hay lugar para el letargo. Y la palabra ahí letargo es un estado de adormecimiento e inactividad en que quedan algunos animales en determinadas épocas del año. ¿Usted se siente así cuando hay que trabajar para el Señor? Así como el perezoso o el... Dice, no se puede. Para el Señor no puedo ser perezoso. Cuando hay que trabajar para el Señor, mira hermano, dice, sin pereza. Y si Pablo está hablando y el Espíritu Santo está hablando, es porque cada vez que hay que hacer algo para el Señor, siempre hay pereza. No como Jaimito el cartero, ¿no? Que siempre todo le iba, ¿cómo es que le iba a causar? ¿Qué le causaba a Jaimito el cartero? ¿Se acuerda? La fatiga era. Claro, o sea, cualquier cosita que lo mandaban a hacer. Él dice, cuando trabajemos para el Señor, no seamos perezosos. Es más, mire lo que dice, fervientes en espíritu, sirviendo, por eso le hablo que es en el servicio, sirviendo al Señor. Cuando hay que servir al Señor, yo se lo dije un montón de veces. ¿A quién llamas David? Decime, yo tengo micrófono. Decime. Nati, te llama David. Lo veo, pobre, estaba ahí. Ojo, deja la puerta abierta, David. Dice, cuando hay que servir al Señor. Imagínese, hermano, cuando hay que ir a evangelizar. Está trabajando. Pero cuando tiene el tiempo, cuando hay tiempo para hacer para el Señor. ¿No? Un montón de veces lo dije tal vez en la comida. Si usted está en su casa y ya está, tengo que ir a la comida. ¿Por qué no ponen otro día? Mira la hora que es y el frío que hace, o el calor que hace. Hace frío, hace calor, hace mucho calor. Y ahí, quédate, no vengas, de verdad, pero no vengas. O sea, porque dice, cuando hay que servir al Señor, a los perezosos no los quiero. ¿A quién quiero? A los fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Los fervientes son esos que están al rojo vivo, los que están desesperados por servir al Señor. Pablo dice, cuando vayas a servirlo al rojo vivo. Servirlo con fuego, servirlo con pasión. O sea, no puedo servir a Dios. Así sería el modelo que tendría que ser la iglesia. O sea, enumerando todo lo que venimos hablando. Y cuando habla del servicio a Dios, dice fervientes en el espíritu. O sea, con ganas, hermano. Realmente, o sea, tenemos que entender el privilegio que es para nosotros servir a Dios. Es un privilegio tan grande el que nosotros tenemos que a veces, tal vez la costumbre, o sea, todo lo que se hace, nos vamos acostumbrando. Yo siempre me pasa lo mismo en este termómetro a veces con la comida. Si ahora decimos, che, vamos a salir de nuevo con la comida, vamos a hacer esto, vamos, lloramos, que esto, que... Al mes somos 3 yendo y llorando, porque se pasó el fuego, se terminó el fuego, entró la pereza, hoy estoy cansado, y hoy me duele esto, y hoy tengo el otro, y hoy tengo aquello, y hoy tengo el otro. Dios dice, cuando lo sirvamos a Él, cuando hay una oportunidad de servirlo, fervientes en el espíritu. Yo con todo el fuego tengo que ir a servir al Señor. Por eso necesitamos evangelizar a los creyentes. De esta manera es como se sigue al Señor. Vamos al versículo 12. Encima me quedan unos pares todavía. Romanos 12:12. Dice, gozosos en la esperanza. Y anotaba ahí un fragmento de una historia cuando Alejandro Magno estaba armando alguna de sus campañas. Entonces él siempre lo que hacía luego de las campañas, repartía los bienes que tenía. Y en un momento, o sea, empieza a repartir tanto que uno se acerca, que ya estaba repartiendo sus propias posesiones. Entonces uno se acerca y le dice, Señor, te vas a quedar sin nada porque estás repartiendo todo. Y él le contesta, error, me va a quedar la esperanza. Dice, eso es lo más grande que yo tengo, en la esperanza. Yo no sé si usted sabe, él fue el conquistador más grande de todos los tiempos, el que conquistó más continentes. Sabe que en ese tiempo había un mapa de la Tierra y se decía que la Tierra llegaba hasta este punto, hasta este límite, y luego de ahí ya no había
nada. Ya había un abismo, no podía uno entrar a esas aguas porque se caía al abismo. Pero este hombre tenía tanta esperanza, hermano, y era tan valiente que él dijo, voy a desafiar aún los que pusieron este límite. Dice que un día él se levantó y encaró con su caballo y se fue, y todos pensaban que en un momento él iba a pasar. Y se subió al barco y se fue en barco, y lo vieron que Alejandro nunca se hundía. Y una vez que atravesó todo ese río, él conquistó a sus 30 años casi 5 o 6 veces más, y se descubrieron nuevas tierras que no se sabían. Porque un hombre, que siempre estaba esperanzado, que siempre podía llegar a algo mejor. Por eso lo que nosotros tenemos que tener como cristianos siempre es gozosos en la esperanza. Gozosos en lo que Dios puede hacer. No estancarnos en nuestro hoy, no estancarnos en lo que hoy tenemos, en lo que hoy vemos. El cristiano por naturaleza tiene que ser optimista y tiene que saber por qué Dios es Dios, hermano. No por nosotros, porque ¿quién es Dios? Yo tengo que ser optimista a lo que va a venir, ¿no? Hoy se viene hablando un montón, ¿no? Y hemos dicho muchas veces también nosotros, lo mejor ya vino, y es verdad. Lo mejor ya vino hace 2000 años, pero cuando no tenés ni para comer y cuando tus hijos pasan 5 o 6 días comiendo pan duro, más allá de que lo mejor para nuestras almas ya vino, pero la palabra de Dios dice, el que no escatimó a su propio hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? Entonces yo tengo que tener esperanza, más allá de que Jesús ya vino, y ya vino lo mejor que Dios me podía dar, pero hoy en mi presente, y lo que esté pasando, dice, gozosos en la esperanza. Eso es lo que me tiene que animar, que hay algo mejor que está por venir. Así es como yo tengo que mirar como cristiano. No estancarme en lo que hoy estoy viviendo, sino que tengo que gozarme en lo que Dios puede hacer en mi vida. Y no quedarme en esta actualidad. No quedarme con lo que hoy me está sucediendo. Aparte porque la Biblia dice que el poder de Dios se perfecciona, ¿en dónde? En las debilidades nuestras. Ahí cuando pasamos momentos débiles, dice que el poder de Dios va creciendo, va perfeccionándose. Así que nosotros tenemos que ser gozosos en la esperanza. Nosotros hoy estamos viendo tal vez una realidad, pero el cristiano tiene que estar contento por lo que va a venir, por lo que Dios va a hacer. Y luego dice, sufridos en la tribulación. En el mismo renglón, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. ¿Se acuerdan cuando lo tiraron a Sadrach, Mesach y Abednego al horno de fuego? Y Nabucodonosor se maravilla y dice, ¿no echaron 3 varones dentro del horno de fuego ardiendo? Y le dicen, sí, echamos 3. Y él dice, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, y que dice, sin sufrir ningún daño. Y el aspecto de ese cuarto hombre es semejante a hijo de los dioses. El apóstol Pablo dice, sufridos en la tribulación. Lo que quiere decir, hermanos, que el cristiano se va a enfrentar a un montón de tribulaciones. Vamos a pasar por un montón de tribulaciones, pero siempre que la pasemos, siempre que sea con Jesús. Si yo sé que estoy con Jesús, aunque me tiren al horno de fuego ardiendo, Él va a estar ahí. Y lo que se maravilló el enemigo en ese momento era que no sufrieron ningún daño. No salieron ni con olor a nada estos varones, que Jesús estaba ahí en ese lugar. Luego sigue diciendo, constantes en la oración. Tenemos que tener una constancia en la oración. ¿No le pasa que si salió algún día de su casa corrido, apurado, y no oró al Señor, no le pasa que se siente como desprotegido? Mire, yo le voy a contar, el otro día salí y me fui rápido, porque estábamos haciendo las cosas rápido a la mañana y tenía que ir a repartir, entonces salí rápido y me acordé a las cuadras. Y dije, no oré, no le puse en manos del Señor mi día, que guarde mi vida, que me libre de accidentes, de todo mal. Me sentía desprotegido. ¿No le pasa que alguna vez cuando no oró, que se siente que sale sin armadura de su casa, que parece que, no sé, hermano, que hay algo, me falta algo, porque no le pedí la protección a Dios? Y habla de que yo tengo que tener una constancia, porque ¿sabe qué va a pasar? Va a pasar mañana que no va a orar. Che, no pasó nada, Es más, me encontré 100 pesos. Y va a pasar el otro día,
Che, no pasó nada, no oré y no pasó nada. Pero tu vida espiritual se está desmoronando. Todo se empieza a desmoronar porque me estoy desconectando de a poco del Señor, me estoy desconectando de su espíritu. Hermano, Él me sigue amando. O sea, el amor del Padre no cambia, yo me estoy desconectando de Él. Por eso habla de que tengo que tener una constancia en la oración. Porque ahí cuando tu vida se empieza a desmoronar, a cualquiera nos ha pasado. Cuando alguien viene y te cuenta, un hermano en Cristo, y te cuenta, ¿qué te está pasando? Oh, está pasando esto, lo otro, que me siento seco, vacío, sin ganas. Hacer esta pregunta, ¿estás orando? ¿Cómo está tu vida de oración? Pregúntale eso. Te puedo llegar a asegurar, te profetizo, declaro y decreto que ese hermano te va a decir, no, estoy orando nada. Porque el que está orando está fortalecido. El que está orando, por más que estén pasando situaciones, por más que esté pasando lo que sea en su vida, pero si está orando, va a estar fortalecido. Acá luchando, esperando en el Señor, pero firme. Sí, hermano, me duele todo, pero creyéndole a Dios que Dios lo va a hacer. Cuando vienen y te cuentan tantas palias, hace esta prueba. Decirle, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida de oración? Vas a ver, hermano, y no. Oro, cuando me acuerdo oro, y pasa. No es pecado, sino que justamente nos está enseñando la palabra de Dios que seamos constantes en la oración. No dejes la oración. No dejes de hablar con Él, hermano. No dejes de hablar con Él. Hay gente que está llamada, por eso habla al principio, con distintos ministerios. ¿Sí? Como está el ministerio de la intercesión, que se van a levantar a las 2, 3 de la mañana y oran y clavan. Pero vos no dejes, habla constantemente todo el día, antes de salir a tu casa, a la noche, tomate un tiempo cuando estás, orá al Señor. Tomate ese momentito y orá al Señor, ponele tu vida en manos del Señor. Sé constante en eso. O sea, hermano, te digo de verdad, o sea, si dejas esa constancia, tu vida se va a venir a pique. Tu vida espiritual se va a desmoronar de a poco. Por eso dice, constantes en la oración. No, si no te dormís, si me ayudás con él. Luego dice, compartiendo para las necesidades de los santos. Esto es el punto que decía al principio. Hermano, lo que tenemos, sea poco o sea mucho, dice la palabra de Dios, compartiendo para las necesidades de los santos. Compartir lo que tengamos para ayudar a un hermano. Y cuando usted se entera que hay alguien que necesita ayuda, Pablo dice, no es si lo sentís o no lo sentís. O sea, dice, lo que tengas, compartilo. Compartíselo a alguien. Así sea poco, no importa. No importa, pero lo que el Espíritu Santo quiere con la iglesia del Señor es que cuando hay una necesidad, yo tengo que compartir con mi hermano. Fíjese que todas las cosas nos hablan siempre hacia el otro, al no ser egoístas, al ser humildes, a preferir al otro antes que a mí. No importa si se llevó los aplausos él, pero el que lo hice en sí fui yo. O sea, todo nos lleva a los demás. Todo nos lleva a no ser egoístas, a no pensar en nosotros mismos. Toda la palabra nos lleva. Así tiene que ser la iglesia del Señor. Por eso tenemos que evangelizar a los creyentes. Tenemos que ser evangelizados. Entonces, compartiendo para las necesidades de los santos, de los hermanos. Yo, la verdad que cuando escucho que alguien tiene una necesidad, yo no me puedo dormir tranquilo, no puedo estar tranquilo. Si sé que un hermano necesita algo, no puedo estar tranquilo. Y no es un mérito mío, pues yo lo dije un montón de veces, yo era sumamente egoísta. No me importaba mi vida, mi entorno y nada más. Pero es el Espíritu Santo el que va trabajando y obrando en nosotros. Entonces dice, hermano, cuando hay una necesidad, hay que desesperar. ¿Qué tengo en mi casa? No controles, no mires, no midas. Lo va a leer antes, que dice el que reparte con liberalidad. No esté midiéndose en las cosas que va a hacer. Dios lo va a respaldar en todo. Lo va a respaldar en lo que venga, hermano. ¿Te acordás cuando diste ahí lo último que tenías allá que era una célula? Que no, por eso digo que, y yo en ese momento todavía era medio egoísta. Y estaba una célula que se estaba armando una iglesia, y me acuerdo que él había llevado un dinero y el Señor le dijo, dalo todo, y era lo último que tenía, no tenía más. Y al otro día el Señor, no recuerdo bien cómo era, bueno, después cuando predique vos contalo, pero el Señor lo sorprendió.
Y había dado porque había necesidad y dio todo lo que tenía. No pensó, no midió. Hay que ayudar, bueno, acá. Y Dios me puso esto en el bolsillo. Y bueno, yo lo voy a dar. Yo lo voy a dar porque hay alguien que necesita. Hay alguien que está necesitando. Y sí, mira, hermano, hay que vivir con el maná. Dios se va a encargar de darnos un maná todos los días. Usted no tenga miedo, porque así se va a activar el poder de Dios también en nuestra vida. Dios todos los días te va a dar un maná. Y si hay que compartirlo, compartirlo. Quédate tranquilo que mañana Dios va a enviar otro maná. Dios te va a enviar la provisión. Así obra Dios. Por eso Pablo no va a decir Dios, che, compartí con todos. Yo me voy a hacer cargo de lo tuyo. Yo me voy a ocupar de los tuyos. El cristiano, hermano, siempre tiene que estar dispuesto a dar. El creyente siempre tiene que estar dispuesto a dar. A dar. Saber cuando un hermano necesita algo, yo estoy dispuesto a dar. Lo que sea. No hablo solo de dinero. A veces, no sé, alguien sabe algo de plomería y un hermano se le rompió un caño. Andá y dale vos también tu trabajo, lo que sabés hacer, compartiendo para las necesidades de los santos. Y mire, hay una frase que dice: dentro de un mundo consumista, el cristiano siempre quiere dar, porque como dice el dicho, perdemos lo que retenemos y tenemos lo que damos. Y que le venga la revelación de eso. Dice, perdemos lo que retenemos y tenemos lo que damos. Eso es lo que somos, lo que damos. Prácticamente parecido a cuando dice, el que ama su propia vida, la va a perder. Pero el que da su vida a causa del Evangelio, a causa de Jesús, ese es el que la va a ganar. Y luego dice, practicando la hospitalidad. Lo voy a leer simplemente porque en estos 3 versículos se podría armar una prédica gigante, un mensaje gigante. Tal vez hoy no sucede eso. A mí sí me tocó vivirlo. Y sí me abrieron las puertas de una casa cuando nos quedamos sin nada. Hebreos 13:2 dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Primera de Timoteo 3:2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Otra vez habla de la hospitalidad. En Tito 1:8 dice, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Otra vez la palabra de la hospitalidad. Y en Primera de Pedro 4:9 dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Fíjese que habla de la vida de la iglesia, el amor entre nosotros. Porque si no hay amor entre nosotros, hermano, si entre nosotros, o sea, cuando hay necesidad, miramos para otro lado. Si hay un hermano que tal vez, no sé, se quedó en la calle, hermano, vení, pasá esta noche en casa, ¿cómo vas a estar en la calle? Dios quiere que no nos toque esa situación, pero si nos toca, ¿no? Y en el mundo antiguo esto era muy común, se movían las gentes de un lugar al otro, y los hermanos que tal vez quedaban sin nada, ahí estaba, yo te abro la puerta de mi casa, para que hoy vengas y por lo menos esta noche pases en mi hogar. Entonces, si no lo podemos hacer interno acá nosotros, ¿qué le vamos a mostrar o decir al de afuera? Yo lo tengo que practicar primero acá. Primero lo practico con mis hermanos, con el que tengo al lado, con la familia que Dios me dio. Acá nos miramos entre todos, te puede gustar o no la cara de un hermano, el peinado que trae, no sé. O sea, te puede gustar o no. Pero es la familia que Dios nos dio. O sea, podrías haber estado en otra congregación, en otro lugar, pero Dios nos puso acá en este lugar. Y nos puso a la gente alrededor. Algunos soportarás más que uno, que otro, te caerá bien uno o el otro. Pero Dios dice, no importa. Cuando alguien necesite algo, vos siempre estés dispuesto a dar, estés dispuesto a compartir. Y en el mundo antiguo, mire, los judíos tenían un dicho que dice, hay 6 cosas cuyo fruto come el hombre en este mundo y por las que su estado se eleva en el mundo venidero. Y la lista de esas 6 cosas empieza por ofrecer hospitalidad al forastero y visitar al enfermo. Para ellos, en el mundo antiguo, para los judíos, esto era primordial. Darle hospitalidad en tu casa a un hermano y visitar a los enfermos.
Ese era como el sello, la marca de ellos. Yo no puedo dejar de abrirle las puertas de mi casa a alguien. Y tampoco puedo enterarme que si alguien está enfermo, no irlo a visitar. Yo tengo que ir. Porque es feo, hermano, estar enfermo. A veces no hace falta estar postrado en una cama. Y a veces necesitas o la oración o el aliento de alguien, o alguien que te llame, alguien te diga cómo estás, qué necesitas. Algo necesitas. Para ellos era primordial. Así que, hermanos, necesitamos ser evangelizados. La iglesia necesita ser evangelizada. El creyente necesita ser evangelizado. Hoy veían una nota en un diario, creo que un diario local, que abrieron una iglesia. Y bueno, en esas fotos que abrían de la iglesia veo a todo el pueblo, ¿no? Era un videíto cortito. Veo a todo el pueblo con la cabeza agacha y esperando que la gente le vaya a orar. Y por momentos está bien. Por momentos está bien porque necesitamos esa oración que nos fortalezca. Pero todos los cultos, venga hermano, pase que vamos a orar. Venga hermano, pase que vamos a orar. Venga hermano, pase que vamos a orar. ¿Cuándo vas a crecer? No podés depender de mi oración o la oración de los ministros del Señor. Dependemos del Espíritu Santo. Hay momentos que sí, hay momentos que necesito que alguien ore por mi vida porque no tengo fuerzas. Pero hermano, ¿cuándo vamos a crecer como iglesia? Qué bueno hubiese sido una foto, no es de crítica, pero una foto de la iglesia impactando, haciendo algo afuera. No un grupo de cristianos, porque era como, abrimos esta iglesia, la solución al barrio, y los hermanos hechos pomadas, pasando a que alguien les ore para que alguna migaja se suelte del suelo y Dios haga algo con mi vida. Cuando mi vida en Dios, yo la tengo afuera, a diario, ahí me fortalece Dios. Por eso necesitamos como iglesia ser evangelizados. El cristianismo, hermano, es la religión que siempre tiene la mano abierta, el corazón abierto, la puerta abierta a nuestros hermanos y a aquellos que necesiten. Siempre estamos dispuestos. Tenemos miles de problemas. ¿Cuánta gente escuché en testimonios? Muchísimos. De que tal vez tenían a su hijo con una enfermedad terminal internados y estaba la mamá afuera esperando algún parte de su hijo, pero así todo. Había una mamá al lado que también tenía a su hijo ahí y le hablaba del amor de Dios y que Dios podía sanar a su hijo y que si creía, Dios podía hacer un milagro. Podemos estar rotos, pero siempre tenemos que estar predispuestos a dar, listos para dar, listos para la batalla, fervientes en espíritu cuando hay que servir al Señor, esté donde esté, si esté en un hospital, esté en mi trabajo, o así por dentro esté mal, yo siempre tengo que estar abierto a la necesidad de alguien. Y como dice la palabra, y más con la familia de la fe. Más, hermano, más todavía con mis hermanos, mucho más. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a decirle al Espíritu Santo que transforme nuestra vida. Por eso el apóstol empieza hablando en este capítulo que tenemos que ser renovados, no seguir la corriente de este mundo. Como creyente, Dios tiene que trabajar en nuestra vida, el Espíritu Santo tiene que trabajar en nosotros. Hoy lo hizo a través de su palabra. Léalo todo completo, porque vamos a seguramente 2 o 3 cultos hablar sobre ese capítulo. Léalo en su casa y diga al Espíritu Santo, yo quiero ser así. Yo quiero ser así, yo quiero ser de esta manera, quiero ser ferviente en el Espíritu. Ya no quiero tener más ese espíritu de pereza. Si todavía tengo envidia hacia algún hermano o siento algo, tu palabra dice, prefiriéndonos los unos a los otros. Gloria a Dios que mi hermano está ahí, gloria a Dios que hoy lo dejaron cantar, gloria a Dios que ahora está tocando la bata, gloria a Dios. Un día me preparé tanto para un culto, me dijeron, hoy te toca predicar. Me agarré un veneno
porque no me llamaba y pasaba